Bueno, entonces vamos a continuar, ¿no? Con el finalizar esto que es los sistemas del notariado. Vamos a esperar un minutito a que se conecten un par de compañeros o más a efecto de poder continuar con eh, esto que nos falta, ¿no? Que solamente es un poco de las características de lo que es el notariado o la práctica del notariado en el sistema anglosajón, que tiene sus similitudes y también sus diferencias, sus marcadas diferencias con el sistema del notariado latino. Ambos emiten documentos, ¿no? Eso sí. Ahora, a diferencia del notario, que es del notario en el sistema del notariado latino, ¿no? Que es un funcionario público, en el sistema del notariado anglosajón, el notario es también considerado un notariado privado, ¿no? Entonces, el- no es el Estado el que le otorga esta, esta función y le encarga la fe pública que es de titularidad del Estado, no es del notario, ¿verdad? Y el Estado nunca eh, nunca va a renunciar o va a privarse de esta facultad, sino que solamente el, está actuando a través de un brazo operativo, como es el notario de fe pública. Pero en el sistema del notariado anglosajón, el notario es privado, entonces no puede dar fe pública por cuenta del Estado porque no lo representa. Entonces el notario es solamente un fedatario que da fe de las firmas que se estampan en los documentos. O sea, dice, sí, efectivamente, este señor ha venido y ha firmado el documento y esa firma es de él, pero no se extiende más allá, no se extiende al tenor del documento, ni el, no certifica, eh, por ejemplo, que se haya cancelado el impuesto a la transferencia, como es acá, ¿verdad? No certifica que eh, el tenor del documento, ¿no? ¿Verdad? No certifica que haya existido por ejemplo, una venta de 53,000 bolivianos de un departamento, por ejemplo, de 53,000 dólares de un departamento. No, no se refiere al contenido del documento, sino solamente a las firmas que se estampan en estos documentos. Y tampoco orienta ni asesora a las partes para la redacción del documento. El, y entonces no cumple esta función de asesor como que tiene en el sistema del notariado latino el notario de fe pública. Tampoco existe la necesidad de ser profesional, ni siquiera profesional en ninguna área. No, no se necesita un título universitario para ejercer el notariado o las funciones notariales en el sistema del notariado anglosajón. Pero en el sistema del notariado latino sí es necesario, ¿verdad? Que se realicen estudios universitarios precisamente en derecho, o sea, que uno sea licenciado en ciencias jurídicas y que además haya ejercido por 6 años el, la profesión. Entonces, es una gran diferencia y por eso puede también asesorar a las partes en la elaboración de sus documentos, puede dar sentido legal al, a los convenios que van a ser puestos para su autorización y su legitimación. Entonces, los asesora, ¿verdad? Lo que no pasa acá en el sistema anglosajón. Eh, la autorización para ejercer siempre es temporal. No existe un ente colegiado como acá existe una asociación de notarios, una asociación nacional de notarios. Una, un ente colegiado sin fines de lucro para representar
y defender los derechos de los profesionales del ramo, o sea, de los notarios de fe pública. Eso existe en el sistema del notariado latino, pero no es así en el sistema del notariado anglosajón. Y tampoco tiene la obligación de mantener el archivo protocolar, ¿no? Entonces, como no certifica el contenido del documento, ¿para qué se lo guardaría? A él lo único que le importa es la identidad. Seguramente le basta con una fotocopia del carnet de identidad. Además que eh, puede utilizarse también otros documentos en el sistema del notariado anglosajón. Y si no certifica el tenor del documento y no tiene la obligación de mantener el archivo protocolar, entonces no lleva un registro, no está custodiando eh, ninguna clase de archivo uh, de su notaría. Y si no tiene archivo protocolar y no está custodiando nada, entonces no se puede requerir un segundo testimonio porque simplemente no existe el original en la notaría. O sea, no se realizan protocolos. Y su servicio se ofrece como un producto comercial y no acá como una contribución al vivir bien y a la paz social. Entonces son marcadas las diferencias entre el sistema del notariado latino y el sistema del notariado anglosajón, que entre otras cosas además se caracteriza por la libertad absoluta para realizar los contratos. ¿Qué le importa al notario si las cosas que se están diciendo ahí son ciertas, ¿no? Lo único que le importa es que de quién sean las firmas. Entonces, esto deriva en una libertad absoluta para hacer los contratos. Y no existe protocolo de escrituras y formalidades en la formación de los documentos, ya que los originales se los devuelven a los interesados. Como les dije, no se archiva protocolarmente, entonces no hay necesidad de guardar documentación, pero tampoco va a haber posibilidad de obtener un segundo testimonio, ni una copia autenticada, ni una copia legalizada de la escritura pública de referencia. Entonces no goza de ninguna presunción de legalidad ni de licitud, perdón, de legalidad ni de legitimidad, está ahí, el, los actos del notario en el sistema del notariado anglosajón. Entonces, se limita a la certificación de la identidad de las personas y para cuyo efecto le sirve cualquier documento, no solamente un carnet de identidad, sino también eh, certificados, incluso pasaportes. Y esos son los dos sistemas del notariado que existen y de los cuales al notariado latino está adscrito el Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Y como hemos visto en el artículo 11, ya de acuerdo a las características del notario, también estas otras características, ¿no?, pueden irse encontrando a lo largo de la ley del notariado plurinacional. Y vamos a ir viendo. Y como un ejemplo nada más, la conservación de la matriz, lo que quiere decir el archivo protocolar. Entonces, con esto habríamos concluido el tema 1 del que ya hemos asignado la tarea, ¿no? Y entonces pasaremos a nuestro tema número 2, ¿no? Para que tal vez podamos acabarlo mañana y bueno, vamos yendo más rápido hacia la práctica, ¿no? Que es el derecho tributario. Entonces, vamos a revisar cómo se define y cuáles son los principios del derecho notarial, ¿no? Con carácter previo y de acuerdo a todo lo que ya les han enseñado en las diferentes materias, siempre hemos aprendido que el derecho es un conjunto de normas y reglas. El derecho es un conjunto el derecho civil es un conjunto de normas y reglas. El derecho penal es un conjunto de normas y reglas. Y está bien, ¿verdad? Porque así es nuestro sistema jurídico, al igual que en el notariado, ¿no?
También, igual que existen sistemas notariales, existen también sistemas jurídicos. Y existe el romano, ¿verdad? Y el anglosajón también. Y el romano es el que se basa en leyes y normas y es al que nosotros también nos atenemos. Y en eso está basado toda nuestra economía jurídica, ¿no? Y el anglosajón que no tiene mucho que ver con normas y reglas, ¿no? Entonces, esa definición de derecho no cabría ahí, ¿no? Porque el anglosajón se basa en la jurisprudencia, ¿no? Entonces, esta tiene que ser definido, ¿no? Y seguir los principios de acuerdo al sistema dentro del cual está, o al cual está adscrito el Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Y en tal sentido van a ser emanadas las normas por los legisladores. Ahora, antes de definir propiamente dicha al, al funcionario, la funcionaria notarial, ¿no? O sea, al notario de fe pública, ¿no? Tenemos que, bueno, cuando menos recordar que la labor de notario de fe pública se cumple siempre bajo una función cercana a la población, ¿no? Entonces el notario siempre está en contacto con la población, ¿no? Con sus intereses, con sus derechos patrimoniales, con sus declaraciones. Y lo que hace es el notario, ¿verdad? Mediante la aplicación de las normas conexas a la función notarial, es dar contenido jurídico y además dar publicidad a los actos, que una vez realizado y emitida la escritura pública, siempre va a representar una contribución a la cultura de paz y una función, como dice acá, anticontenciosa o antilitigiosa, ¿no? O sea que no existe choque de intereses. No es como, eh, si hablamos del juzgado, ¿verdad? Cuando hablamos del juzgado y de los jueces y de las partes, lo que nos viene a la idea es una pelea, porque en realidad eso se resuelve en el juzgado, ¿verdad? Son conflictos, son choques de intereses, son litigios, por eso se llaman los procesos, porque tienen que ver siempre con una discusión. Entonces, el juez resuelve litigios, ¿verdad? Tiene una función contenciosa de resolver esos problemas, ¿no? Pero también existen cosas que se resuelven por la vía voluntaria, no todo es problema. Y esta vía voluntaria, como ya hemos señalado, contribuye pues a la cultura de paz. Entonces, esta función notarial, como es una expresión de la voluntad, no es ningún litigio, ¿verdad? Están de acuerdo o uno va y requiere el servicio de propia voluntad. Entonces, nunca va a ser litigiosa, ¿no? La función notarial o el ejercicio de la función notarial, sino más bien va a ser anticontenciosa y una expresión misma de la voluntad. Y cuando no exista voluntad o surja un desacuerdo, entonces el notario ya no va a poder eh, hacer la escritura pública ni realizar el otorgamiento, porque ya se ha presentado un litigio o un choque de intereses, una contención por la que hay que recurrir a la vía judicial, ¿no? Entonces, eh, en cuanto a la ley del notariado, ¿no? Ya hemos revisado lo que dice lo que establece para definir al notario como un profesional del derecho y que tiene que ejercer el cargo por 6 años y que además tiene acá está, que, que ejerce por delegación del Estado de forma privada y que tiene que asesorar a las partes, tiene que interpretar, dar forma legal a la voluntad de los interesados, ¿no? Entonces, la ley del notariado plurinacional, si bien este, refiere al notario, ¿no? Lo define y le da sus atribuciones, el,
no comienza hablando del notario, porque no es el centro de, de la materia, ¿verdad? El centro de la materia es el documento notarial, y el documento notarial eh, que emana del notario cumpliendo sus funciones, el- va seguido siempre o va cumpliendo unos principios, ¿no? Para poder asegurar que eh, el notario, ¿no? Bueno, para poder asegurar uno la legalidad, la legitimidad del documento y la eficiencia en el servicio notarial. Entonces, la ley lo primero que señala en su artículo segundo eh, son los principios que van a regir la función notarial. Son 8 principios que se, que se establecen, ¿no? Acá en el artículo 2 y que, bueno, han sido obviamente, en comparación con la ley de 1858, han sido complementados, ¿no? Acá está los principios, ¿no? De interculturalidad y otros que vamos a ir revisando, pero son 8, ¿no? Esos son solo los principios que reconoce la norma. Pero hay otros principios que no tienen que ver con lo que dice la norma, pero la doctrina los establece y que son bueno, tienen su importancia. Aún así, aunque no ha recogido varios principios y, y algunos defectos que pueda tener la ley del notariado plurinacional, mm, antes de su promulgación, la misma ha sido elevada en consulta y análisis a un ente internacional que la ha calificado, digamos, de progresista, de novedosa y bueno, le ha otorgado una buena calificación, considerándola una ley moderna y con sentido social igualitario que coincide con los principios de la Unión Internacional del Notariado Latino. Entonces, esta norma es una norma de avanzada y que además ha sido revisada por un organismo internacional y de la revisión ha salido una crítica positiva, por lo que hay que aplicar esta norma para poder realizar de mejor manera o de manera más eficiente, eficaz, los negocios jurídicos que tengan que ver con la creación, modificación y extinción de derechos, que son los que clásicamente se protocolizan. Y de esta manera, con la intervención del notario, se puede garantizar al pueblo boliviano un notariado profesional, eficiente, pulcro y transparente. Y eso deriva en la mayor confianza que la gente puede depositar en este funcionario, ¿no? Y le da mucha más legitimidad, pues, a su presencia en algunos actos, como por ejemplo esas rifas que hacen en la televisión, algunos inventarios que se realizan por orden judicial, digamos, para la división y partición de bienes, ¿no? Hay varias cosas que realiza el notario de fe pública, que como ya habíamos dicho, ¿no? Lo se define en el artículo 11, ¿no? Además es parte del poder público del Estado, o sea, es un funcionario público, pero ejerce de manera privada, como ya hemos explicado. El, el- y lo que hace la ley, ¿no? En sus, y además su decreto, el decreto reglamentario y la ley 915, o sea, toda la normativa conexa, es establecer la organización del notariado plurinacional y regularizar el ejercicio del servicio notarial, ¿no? Entonces, establecer la organización crea sus instituciones jerárquicas, ¿no? Les da atribuciones y regula el ejercicio en cuanto al, bueno, en dos aspectos, ¿verdad? Al nombramiento, permanencia y cesación del notario en sus funciones y en cuanto a la elaboración y redacción del documento público. Entonces, cada vez se va haciendo un poco más compleja eh,
la función ejercida por los notarios de fe pública. Ahora, el derecho notarial, ¿no? Como ya habíamos anticipado, es el conjunto de normas jurídicas y reglamentarias que regulan la actividad notarial, establecen facultades, responsabilidades disciplinarias, bueno, disciplina de las declaraciones humanas formuladas bajo el signo de la autenticidad. Eso señala la norma. Bueno, eso es la definición, perdón, de la doctrina, porque la norma da la definición del notario, pero no del derecho notarial, porque no es tarea de las normas, ¿verdad? Ofrecer definiciones, sino normar conductas. Ahora, como ya habíamos señalado también, este conjunto de normas que regulan la actividad notarial eh, es diversa, ¿verdad? No solamente es la ley 483 y su decreto reglamentario, sino que existen otras normas que tienen que ver con la actividad notarial y, y con el nombramiento del notario y con el ejercicio de la función notarial, con los documentos que emanan del notario. Entonces, no es solamente un- una norma ni un grupo de normas. Es mucha normativa que tiene que conocer el notario y que se subdivide dentro del derecho notarial en normativa en sentido estricto y normativa en sentido lato del derecho notarial, ¿no? Entonces, el derecho notarial en sentido lato está conformado por las reglas de derecho que deben ser más particularmente conocidas y comúnmente aplicadas por los notarios. ¿Qué quiere decir esto? Derecho civil, ¿verdad? Contractual, porque son contratos tal vez de transferencia que van a venir a mi notaría. También derecho comercial, porque tal vez voy a aperturar un libro de actas, protocolizar un acta o el, tenga que realizar un poder de representación de una sociedad comercial, ¿no? O tenga que conocer de derecho de familia al momento de realizar el trámite voluntario en la vía notarial del divorcio. Entonces, como ven, el, la normativa que conforma el derecho notarial en sentido lato eh, tiene que ver con otras materias del derecho, pero que son aplicables en la función notarial. Y en sentido estricto, pues, son las reglas y las normas que se aplican a los notarios en el ejercicio mismo de sus funciones, como por ejemplo las reglas del nombramiento, la permanencia y la cesación de las funciones, o la regla del encabezamiento y la conclusión que los notarios tienen que agregar a todas las escrituras públicas que emanen de su despacho. Entonces, eso ya no tiene nada que ver con la normativa eh, que con la normativa en sentido lato que tiene que ver con las diferentes materias que debe conocer el notario a la hora de redactar los documentos. Y como ven, entonces se necesita pues una preparación en derecho para ser autor de estos documentos. Si no, ¿cómo voy a revisarlos? ¿Cómo voy a dar un consejo, ¿no? Entonces, dentro del sistema del notariado latino con sus características, es acertado, ¿no? Esa, que, que el notario, esa exigencia de que el notario sea un profesional del derecho y más aún que tenga la experiencia de 6 años. Y además que tenga que haber cursado alguna especialidad en derecho notarial. Entonces, eso otorga más, un nivel más alto pues, de eficacia a la función pública que cumple el notario. El- por todo esto, ¿no? Por tener tanta normativa y tener su objeto de estudio propio y otras características que hemos revisado, ¿no? El derecho notarial se dice que ya ha ganado pues cierta autonomía, ya no depende de otra rama del derecho y esto es porque primero posee sus propias normas,
a pesar de que existen normas de otras materias que deben ser conocidas por el notario, ¿no? Eh, muy aparte de esas que se aplican, que tienen que ser aplicadas por el notario, el derecho notarial posee sus propias normas, ¿no? O el ejercicio de la función notarial posee normas específicas, como la Ley 483 y el Decreto Reglamentario 2189, la Ley 915. Luego, ostenta sus propios principios, que es lo que vamos a pasar a revisar. Tiene establecido su propio objeto de estudio, el documento notarial y el ejercicio de la función eh, notarial. Luego, posee requisitos específicos y cuenta eh, con sus propios sistemas notariales, como ya habíamos revisado, el sistema del notariado latino y el sistema del notariado anglosajón, ¿no? Entonces, como una materia independiente del derecho, el, el derecho notarial ha ido desarrollando sus propios principios para la elaboración de los documentos notariales o para la prestación del servicio notarial, ¿no? Principios que vamos a ir revisando de acuerdo a a la ley 483 en su artículo segundo. Eh, en cuanto a los principios, ¿no? Del derecho notarial, no, los principios, no estamos hablando de los principios en general, no de un principio en específico, ¿no? Estos principios, los principios del derecho notarial, como en las diferentes ramas del derecho, lo que constituyen es una orientación básica y general eh, que debe ser recogida en las normas y en las decisiones jurisprudenciales. No es solamente un punto de partida para el razonamiento jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de los principios, o bueno, los principios no resuelven problemas o litigios o que se llama choque de intereses. Los principios inspiran al legislador para crear normas y los principios se aplican recién a un caso determinado cuando no existe una norma, cuando existe una ausencia de la norma o cuando eh, en otra situación, cuando existan dos normas que resuelven la misma situación pero en sentido contrario. Entonces, ahí el legislador eh, no puede que, bajo la excusa de que no existe norma, abstenerse de fallar. Entonces tiene que aplicar los principios de la materia, o sea, en este caso del derecho notarial, ¿no? Para poder dilucidar algunas situaciones que no están normadas de manera expresa, ¿no? Entonces, los principios son aplicables, pero no, no, eh, no condicionan una conducta, ¿no? Como hemos dicho, son solamente orientaciones básicas, universalmente aceptadas y aplicadas. Ahora, los principios que rigen la práctica notarial, ¿no? El- Se dividen en diferentes grupos, ¿no? Existen principios en relación al instrumento público y existen también los principios en relación al archivo, ¿no? De la documentación y existen principios recogidos por el artículo 2 de la ley 483 del notariado plurinacional, ¿no? En este artículo 2 existen 8 principios que tienen que ver con la interculturalidad, el servicio a la sociedad, está también por ahí la integridad, neutralidad, legalidad, rogación, inmediación y cultura de paz. Esos son los principios que recoge nuestra ley 483, ¿no? De acuerdo a los valores ético-morales que
están reinando en nuestra sociedad, porque eh, no en todos los rincones del mundo eh, es, es, tienen la misma apreciación de las situaciones, ¿verdad? Lo que aquí es malo y bueno, en otro lugar puede no serlo y viceversa. Entonces, esos son los principios que van a estar, están vigentes de acuerdo a la ley 483 en su artículo segundo, y estos son algunos de los principios que tienen que ver con la redacción del instrumento público, que son 6. El principio de forma, que, bueno, comprende, digamos, algunas solemnidades que tienen que ser cumplidas por los documentos o por el instrumento. No quiere decir, por ejemplo, que vaya a ser tachado de ilegal o que no haya existido el negocio jurídico que ha dado origen a esta escritura pública errónea. ¿No? Sí ha existido, sí ha habido consecuencias jurídicas, ya está, ya se ha cancelado y todo lo demás, ¿no? Pero tal vez le ha faltado la fecha y al final. Y si no tiene la fecha, entonces en alguna instancia se van a dar cuenta y van a rechazar el registro de este documento o la aplicación de su tenor. Por lo que, de acuerdo a la forma, hay que cumplir las solemnidades, ¿no? No quiere decir que no se haya pagado el dinero. Sí se ha pagado y todo, sino que es por la ausencia de esa solemnidad no va a poder ser registrado. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ir a realizar un documento complementario o realizar un nuevo documento. Entonces, ahí vamos a... eso tiene que ver con la forma del documento, ¿no? Y eso está en el Código Civil, aquí en el artículo 491, en el 492, en el 493 y el 667 que nos dan las pautas de cómo se realizan los documentos, ¿no? Y que vamos a revisarlos junto con estos otros ya la clase de mañana porque ya se nos va a acabar el tiempo, ¿no? Y ya se nos va a cortar, entonces vamos a quedar ahí y mañana les doy la tarea y les mando todo el material por el grupo de WhatsApp nomás, así que cualquier consulta me avisan por ahí y también si han podido, tal vez si tienen algún problema con la plataforma o que se han inscrito y todavía no les han dado su usuario, entonces para poder coordinar también con el tema del enlace. Entonces vamos a este, quedar ahí y nos Doctor, vemos mañana en la clase, pues, nomás. doctor. Hasta luego.